y vamos a continuar a tratar de actualizarnos los que perdieron 2 miércoles consecutivos, ¿verdad? Hay que actualizarnos donde nos quedamos, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, ¿verdad? Es donde nos hemos detenido, ¿verdad? Y vamos a continuar ya con los versículos del 11-12 en adelante. Pero si ustedes recuerdan, hermanos, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo las evidencias de aquellos que pertenecen a la familia de Dios y aquellos que no pertenecen a la familia del Señor. Pablo claramente nos dice que tanto unos como otros seremos juzgados. Unos como otros seremos juzgados. En otras palabras, nadie escapará de llegar ante el justo juez para recibir lo que nuestros hechos merecieron. Unos para vida eterna y otros para perdición y condenación eterna. Y es todo lo que hay, mis hermanos. No hay terreno medio, no hay zona gris, ¿verdad? No hay, o es un lado o es el otro. Y Pablo está hablándonos, ¿verdad?, de que veamos la evidencia, porque el Hijo de Dios da evidencia. Y aquel que no es hijo de Dios, de igual manera también da evidencia. La semana pasada terminábamos diciendo que la pregunta más importante y urgente para cualquier ser humano, para usted y para mí, es ¿qué evidencia marca nuestra vida? ¿Qué es la evidencia que marca nuestra vida? ¿La gloria, la honra y la inmortalidad? ¿O el ser contenciosos, desobedientes y amadores de la injusticia? ¿Para qué lado cae nuestra vida? Y cuando hablamos amadores de la injusticia, mis hermanos, es una vida marcadas por la maldad, por el amor a la injusticia. Es decir, ser un hijo de Dios o nada más amigo de la familia. La evidencia, sus acciones, sus obras lo dicen todo. Entonces tenemos que preguntarnos hacia qué lado está marcando las evidencias que mi vida da, para dónde marcan. Todo aquel que quiere llegar a ser familia de Dios, claro que puede. No estamos hablando de llegar a ser religiosos, sino hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque la provisión ya fue hecha. Cristo ya abrió el camino para que podamos llegar a ser hijos de Dios, no nada más simpatizantes, no nada más amigos de la familia, sino hijos de Dios. ¿Qué es lo que hemos estudiado en el capítulo 2? Lo que hemos venido estudiando, mis hermanos, que abarca de Romanos 2, del 1 al 16, es que el juicio de Dios viene contra el moralista. Ustedes se recuerdan que hablamos extensamente acerca del moralista. ¿Quién es esta persona? Aquel que cree que es bueno y que a Dios no lo necesita. El moralista juzga a los demás. Juzga a los demás. Sin embargo, el único capaz de juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzga según la evidencia. Y ahí es en donde nos hemos quedado. Dios juzga según la evidencia. El día de hoy nos daremos cuenta de que Pablo presenta ahora la regla. Presenta la regla, la medida por la cual cada ser humano será juzgado. Al judío primeramente y también al griego. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. El Señor juzga por igual, de acuerdo, claro, a la medida y nuestros hechos. Entonces, ¿qué es el objetivo de nuestro estudio en esta tarde, mis hermanos? El objetivo de nuestro estudio es invitar a la congregación, a nosotros y a aquellos mismos que nos ven en su casa, invitarnos a que nos acerquemos a esa regla, nos acerquemos a esa medida para ver que por nosotros mismos no damos.
no damos la medida, nosotros no damos la medida. Entonces, nuestro siguiente punto, pudiéramos decir el cuarto punto de nuestro estudio general, es que el juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad. Vuelvo a traer los 4 puntos que llevamos ahorita. El punto general es: el juicio de Dios viene contra el moralista, contra aquel que dice que a Dios no lo necesita. Dijimos en primer lugar, el moralista juzga a los demás. En segundo lugar, el único capaz de juzgar es Dios. En tercer lugar, Dios juzga según las evidencias. Y ahora nuestro cuarto punto es que el juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad. Comúnmente en las familias existe rivalidad entre hermanos. ¿Será cierto eso? ¿Verdad? Sí, nosotros mismos lo hemos experimentado en muchos casos. ¿Verdad? Existe rivalidad entre hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando, le sacamos la garrita al rey David un poquito, ¿verdad? Estuvimos hablando del rey David, la familia del rey David. En esta familia hubo contienda, hubo rivalidad, hubo pleito, hubo enemistad, hubo traición y hubo asesinato. En esta familia, mis hermanos, los hijos buscaban colocarse como el favorito del padre. Esa era todo el afán de esta gente. Buscar colocarse como el favorito del padre, de David. Vimos, si ustedes recuerdan, que Amnón, el primogénito de David, el heredero legítimo del reino, había muerto a mano de los siervos de Absalón por haber deshonrado a Tamar, la media hermana. ¿Se recuerdan de eso? Ahí Amnón muere a manos de los siervos de Absalón. Ese fue el primogénito. No se nos dice mucho en cuanto a Daniel. Daniel era el segundo hijo de David. Tras la muerte de Amnón, Daniel, conocido también como Kileab, era el heredero del trono. Sin embargo, se pierde en la narración. Hay quienes creen que murió de joven, por lo que no hubo contienda con él. Ese es Daniel. El tercero en la línea, pues era Absalón. Absalón era el favorito del rey David. Era el hijo favorito. Tras la muerte de Amnón, el tercero es Absalón. Absalón quiso tomar el reino por la fuerza, levantándose en contra de su padre, en contra del rey, apoyado por los capitanes del ejército de David. ¿Verdad? Tenemos a Absalón que se levantó en contra de su padre y perdió la vida a mano de Joab, el ejército de David. Ahí perdió Absalón. Entonces ahí va el primero, fue Amnón, muere. De Daniel no sabemos mucho, se cree que también murió de joven. El tercero es Absalón. Absalón muere en la batalla, ¿verdad? Contra su padre. El ejército de David acaba con él. Después llega a la línea el cuarto hijo, que era Adonías. Para el tiempo en el que David estaba llegando al fin de sus días, Adonías se quiso nombrar rey apoyado por los capitanes del ejército. Sin embargo, antes de que David muriera, nombró a su hijo Salomón. Salomón es el 10º. Fíjense hasta dónde brinca David. Hasta el 10º de sus hijos para nombrarlo como su sucesor. Entonces se brincó a 10, a 9 se brincó. Cuando Salomón comienza a reinar, le da muerte a Adonías por haber pretendido el reino y por haber pedido a la sunamita, que era Abisag, quien mantenía el cuerpo del anciano David caliente. Como vemos, los hijos de David buscaron ser favoritos, ser el preferido, ser el heredero. Y saben ustedes, mis hermanos, que la palabra favorito o preferido no aparece en los registros celestiales, aun cuando muchas personas se autonombran como los favoritos de Dios. No sé si usted ha escuchado a personas decir, es que yo soy el favorito de Dios. Bueno, el juicio de Dios está ejecutado con absoluta imparcialidad.
sin mostrar favoritismo alguno, porque Dios no tiene favoritos, no es parcial ni arbitrario. Él no favorece al moralista, no favorece al rico, al distinguido, al religioso, al poderoso, al benevolente, al honorable, al educado, al famoso. No importa qué adjetivo calificativo se cuelgue el hombre en el cuello, delante de Dios, los títulos humanos, los reconocimientos, los logros y las hazañas no cuentan. ¿Por qué? Dios no favorece a nadie en particular. No hay favoritos delante de Dios. Todos los hombres, mis hermanos, todo ser humano, estamos en un mismo plano ante el litigio divino. Nos encontramos en un mismo plano. Todos estamos necesitados de Dios. Dios ama y Él cuida de todos, pero no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Por lo tanto, en el gran día de las cuentas, todos seremos medidos con la misma regla y por el mismo principio. Entonces, gracias a Dios que le conocemos. Gracias a Dios que Él es nuestro Señor y Salvador, porque ahora tenemos ya el privilegio de heredar la vida por el conocimiento que tenemos de Cristo. Esto a comparación de aquellos que o no le conocen o lo que conocen rechazan. En este cuarto punto, mis hermanos, nuestra primera idea es, como dice Pablo, el hombre que peca sin ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados. El que está sin ley como el que está bajo la ley. Ambos serán juzgados. Debemos dejar claro, mis hermanos, que el pecado es la causa del juicio. Si ustedes y yo somos llamados a cuentas, es precisamente por el problema del pecado. El pecado, mis hermanos, es la causa del juicio. El pecado, más que un acto, es un estado en el que todo ser humano se encuentra. Es decir, el hombre será juzgado porque es un pecador que comete pecado. Entonces, ese es el problema general del ser humano. Somos pecadores por naturaleza y eso es lo que nos conduce a llegar delante de Dios y dar cuenta por nuestros hechos. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿habrá alguna persona de la semilla de Adán que no haya pecado? ¿Habrá alguien dentro de todos los hombres virtuosos de la historia? ¿Habrá alguien que dijéramos nosotros, este hombre no ha pecado? ¿Habrá alguien? Y Jesús no es de la simiente de Adán. Pero de la simiente de Adán habrá alguno. Algunos se han de preguntar, ¿cómo puede Dios juzgar a los nativos de las Amazonas que nunca escucharon el Evangelio de Jesucristo? ¿Ha escuchado usted esa pregunta? O tal vez se la ha hecho usted mismo. ¿Cómo va a juzgar Dios a los nativos de los Amazonas? Bueno, para contestar esto tenemos que regresar a la causa. La causa del juicio es el pecado. Esa es la causa. No importa en dónde se encuentre el hombre, esa es la causa de su juicio, el pecado. Toda la composición del hombre está dañada por el pecado. Espíritu, alma y cuerpo, conciencia, conocimiento, intuición, razonamiento, emociones y voluntad. El problema es que el pecado dañó al hombre por completo. El ser humano se encuentra en un estado caído. Por esta condición, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios y no hay excepción, no hay exclusión. Desde el mismo Papa de Roma hasta el pueblo Korowai de Papúa Nueva Guinea,
todos, absolutamente todos, en todos los tiempos y en todos los lugares se encuentran destituidos de la gloria de Dios. El hombre es por naturaleza pecador, y es el pecado lo que nos excluye de la gloria de Dios. El pecado. El hombre, mis hermanos, pudiera objetar diciendo, ¿en base a qué me juzga Dios? ¿En base a qué? Y aquí es donde se nos presenta la medida. ¿En base a qué nos está juzgando el Señor? Nuevamente estamos hablando en términos generales del hombre. Aquellos que ya conocemos a Cristo ya sabemos que compadeceremos delante del Señor para dar cuenta de nuestros hechos, para dar cuenta de lo que hayamos hecho nosotros. Entonces, pero en términos generales, mis hermanos, la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿en base a qué nos juzga Dios? Y aquí está donde Pablo presenta la medida. Ábranme su Biblia, Romanos capítulo 2, versículos 12 en adelante. Ya dijimos que para Dios no hay acepción de personas. Absolutamente todo ser humano que haya respirado aire de este mundo va a compadecer delante de Dios. Veamos en Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces veamos primeramente, mis hermanos, el hombre que peca sin ley, anomos, también sin ley perecerá. La palabra que se traduce como ley en este pasaje es una palabra general. Se refiere a la ley de Dios como se refiere a la ley de la naturaleza. La ley, ¿verdad? Y es la misma palabra para referirse tanto a la palabra de Dios, la ley de Dios, como la ley de la naturaleza. Por lo tanto, el hombre que no tiene la ley de la Escritura, tiene la ley de la naturaleza. El que peca sin la ley de la Escritura, la ley de la naturaleza le condena, pero queda sin excusa. ¿Por qué? Aunque la gente diga, es que yo no tengo la ley de Dios, no la conozco. Pero Pablo dice, pero tienes la ley de la naturaleza. Y vamos a ver qué quiere decir Pablo con eso. Porque ahora la ley de la naturaleza es la que te condena. Tal vez pudiéramos decir, pues el hombre no puede conocer a Dios por medio de la naturaleza. ¿Pudiera el hombre acaso conocer a Dios mediante la naturaleza? ¿Pudiera el hombre conocer a Dios? Veamos qué dice el Salmo 19, 1 y 2. Léalo y léalo usted. Y luego dígame qué piensa de ese salmo. ¿Lo encontraron? Lo saben de memoria, hermanos. ¿Sí ven? ¿Qué dice? Los cielos, ¿qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué más, mis hermanos? El firmamento. ¿Qué hace el firmamento? Anuncia las obras de sus manos, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí encontramos revelación, aquí encontramos conversación, aquí encontramos sabiduría.
Por ejemplo, pensemos en el tiempo de los patriarcas. Quiero que lean conmigo Génesis 15, 16, en aquellas palabras que describían al patriarca Abraham. Ok, veamos en Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice en Génesis 15, 6? Ajá, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? ¿Quién creyó a Jehová? El patriarca Abraham. Fíjense lo que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es uno de los pilares fundamentales de la teología bíblica. En este pasaje se establece que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, mucho antes que existiera la ley mosaica o que se escribiera la revelación de Dios. Se dan cuenta que Abraham no fue justificado por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés todavía no se daba. Entonces nos damos cuenta de que tiene que haber otro elemento, tiene que haber algo más por la cual Abraham conoce a Dios. Tiene que haber otro medio. ¿En dónde estaría ese medio, mis hermanos? En la naturaleza. En la naturaleza. En este pasaje se establece que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia mucho antes que existiera la ley. La naturaleza y las leyes naturales proclaman un mensaje que no puede ser ignorado. ¿Qué nos revela la naturaleza acerca de Dios? Hermanos, pues nos revela que Dios es el creador, nos revela a un creador, nos revela a un legislador, nos revela a un ser todopoderoso, nos revela a un proveedor infinito, nos revela a un Dios imparcial que hace llover sobre justos y sobre injustos. Abraham salió de en medio del mundo de los caldeos, un mundo hundido en perversión e idolatría. Aun cuando lo encontramos a él en el perol de la inmundicia, levantó sus ojos al cielo y vio las obras de las manos divinas. Sin embargo, el hombre, a través de las edades, ha visto las cosas creadas. ¿Pero qué hace con las cosas creadas? Las adora como Dios. ¿Se da cuenta? Sin embargo, Abraham no adoró la naturaleza como Dios. Adoró al Dios de la naturaleza, al Dios que provee todas las cosas, sin la ley de Moisés. Entonces tenemos, mis hermanos, por eso es que Pablo ahora insiste que aquellos que dicen es que yo no conocí de la ley de Moisés o yo no conocí acerca de Dios por medio de las escrituras, y Pablo le diría, tú mismo eres ley. ¿Por qué? Por la naturaleza, todo lo que tú ves te revela a un creador, por lo tanto quedas inexcusable. ¿Ustedes creen que un chango tendría excusa? Pues claro que sí, porque no entiende nada. Pero el ser humano tiene razonamiento y dice Pablo, el razonamiento mismo te condena. Tú eres una persona razonable. ¿Qué es lo que el hombre hace? No importa a qué civilización ni a dónde vaya, usted va a encontrar a dioses de madera, de piedra, de metal, va a encontrar al hombre adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, al trueno, al viento, a todo lo que se deje adorar. ¿Cuántos le llaman a la creación la madre naturaleza y la adoran como la madre Gaia, atribuyéndole la existencia de todas las cosas a la naturaleza? Sin embargo, la naturaleza misma es la que condena. ¿En qué manera condena? Anunciando que la naturaleza no es Dios, no es la madre. El Rey de los cielos es el Creador y Él es nuestro Padre celestial.
¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la belleza de las cosas naturales, pero ¿qué dice el hombre? Pues todo es pura casualidad, es la naturaleza misma creándose a sí misma. ¿Y qué hacen con el Creador? Pues lo ignoran, lo rechazan. Cuando la naturaleza, aún nuestro mismo cuerpo, mis hermanos, revela la creatividad de una mente infinita, capaz de ver todos los detalles para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, el hombre queda sin excusa, la naturaleza misma los condena. Entonces hemos dicho, mis hermanos, que el hombre que peca sin ley, la naturaleza misma los condena. Las cosas creadas los condenan. Pero el hombre que peca en la ley también será juzgado por la ley. Entonces, para recapitular un poquito, mis hermanos, hemos dicho que aquella persona que peca sin la ley porque no la conoce, no puede decir yo tengo excusa porque yo no conocía nada de Dios. Dice Pablo, pero ¿que no lo viste? ¿No lo viste que cada mañana el sol salía de una parte a otra? ¿No lo viste en la creación, la precisión de las cosas creadas? ¿No lo viste? No lo viste porque no quisiste. Te pusiste a adorar a las cosas como si fueran Dios. Entonces, esas cosas creadas es lo que ahora te condenan. Pero ahora el hombre que peca en la ley será juzgado por la ley. Mayor culpa tiene aquel que conoce la ley y peca, que aquel que no conoce la ley y peca. Sin embargo, aquí está la cosa, mis hermanos, las consecuencias son devastadoras tanto para el que conoce la ley como para el que no conoce la ley, porque tenemos la palabra perecerán. Esa palabra, mis hermanos, es triste esa palabra. Cuando comencé a verla, dije, oh, este es un problema serio. En el griego, esa apolumi, esta palabra, mis hermanos, tiene el concepto trágico de ser puesto al lado del camino, como algo que es inútil. Y lo agarras y lo pones al lado del camino, lo quitas del camino. Tiene el concepto de ser puesto al lado del camino, abolido, descartado, declarado como inútil, estar perdido, ruin y destruido. Y dice, esa es la consecuencia de la naturaleza pecaminosa, con ley o sin ley, es la misma consecuencia, es perecer. Es como decir, mis hermanos, es como decir, ¿verdad? Que dos personas se lanzan de un puente de 100 pies de altura. Dos personas se lanzan de un puente de 100 pies de altura. Uno cae en el piso, el otro cae en el agua. Pudiéramos decir, oh, el que cayó en el agua le fue mejor. Tal vez, pero los dos están muertos. Caigas en el piso, caigas en el agua, a 100 pies de altura. Amén. Pablo es lo que está diciendo. Tan problema es para aquel que cae en el piso como aquel que cae en el agua. Aquel que peca con ley como aquel que peca sin ley. Es lo mismo. ¿Por qué? El problema es el pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Dijimos primeramente que el hombre que peca sin ley y el hombre que peca en la ley serán juzgados por igual. Ahora Pablo nos va a apuntar a lo que hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? ¿Hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo? Nuestro segundo punto. Los oidores y los hacedores de la ley. Ahora, aquí ya está entrando a un terreno un poquito más conocido, a nuestro campo. Oidores y hacedores.
Tengamos en mente que Abraham fue justificado sin la ley de Moisés. Fue justificado porque creyó a la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando de la ley, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá que ustedes y yo tenemos que obedecer la ley de Moisés también para ser salvos? ¿Estará hablando de eso? ¿O estará hablando de alguien más, de algo más? El énfasis que el pueblo judío ha dado desde el Sinaí es que la ley de Dios es la letra, el documento. Según ellos, lo que se tiene que obedecer es la letra, la ley, el documento. Pero quiero que vean conmigo lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3, 4 al 6. O abran su Biblia a ese pasaje. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Contestando la pregunta ¿a qué ley se refiere Pablo? Ya dijimos que Abraham fue justificado sin la ley, sin la letra, sin el documento, pero fue justificado. Pero ahora Pablo está diciendo de que seremos juzgados por la ley. Bueno, ¿a qué ley se refiere? Fíjense cómo lo pone en 2 de Corintios 3, 14 al 6. 2 de Corintios 3, 4 al 6. Ya estoy viendo aquí los números como que de pronto se me... Ok, versículo 4. 2 de Corintios 3, 4. ¿Qué dice? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Perdón, hermana? ¿Qué dice? ¿No de qué? No de la letra. No de la letra. Sino del Espíritu. Entonces estamos hablando de una ley diferente, la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Sí, ya no es la ley de Moisés, ya no es la letra, dice Pablo, no la ley de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué hace? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley de Dios es espiritual. El pueblo de Israel se batió tratando de cumplir la letra y pasaron por alto el carácter espiritual de la ley, que es la palabra de Dios. Ellos se enfocaban en la letra, en el documento, y estaban pasando por alto lo que era la ley espiritual. Y Jesús les dijo, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque condenaban a los inocentes porque no cumplían con la letra. Los condenaban, y el Señor dice, yo vengo a traer misericordia, pero ustedes no la pueden ver porque están metidos en la letra. Ahora, no basta con tener la ley, no basta con cargar la ley. Estamos hablando de la letra, estamos hablando del documento, estamos hablando de la Biblia. ¿De qué me sirve cargar la Biblia? No me basta con oírla, con verla, con poseerla, con profesarla, con entenderla, con saberla, con proclamarla y con enseñarla. Todo eso es bueno, sin embargo, dice Pablo, una persona debe ser hacedor de la palabra. Debe obedecer la palabra, vivir la palabra, no nada más oírla. ¿Sí? Nada más oidores. Claro, olvidadizos, porque cuando salimos de aquí se nos olvida. Santiago lo dijo, Santiago 1:22. Y léanlo, mis hermanos, para que veamos. Entonces Pablo está hablando de la ley, pero está hablando de la ley espiritual. Está hablando del nuevo pacto, la ley de Cristo. Está hablando él ya no del documento, ya no de la letra, que es lo que el pueblo de Israel enfatizó por tantos
años, tantos siglos, decía Santiago, pero ser hacedores de la palabra. La palabra es el logos, la palabra, y no tan solamente oidores, porque si somos nada más oidores, ¿qué dice Santiago? Nos engañamos a nosotros mismos, creemos que porque estamos oyendo ya estamos bien. Lo que Santiago, al igual que Pablo, nos dice que debemos recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. Estar cómodos por el hecho de que hemos escuchado la palabra de Dios, pero no la hemos aplicado, es engañarnos a nosotros mismos. En el mundo antiguo era común para las personas escuchar a un maestro, pero si trataba de seguir al maestro y vivir lo que él decía, entonces se le llamaba discípulo de dicho maestro, hacedor, no nada más oidor. Entonces, quiero que quede claro, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos en este pasaje de Romanos capítulo 2, versículos del 6 en adelante? Debemos de ser no nada más oidores, sino debemos ser hacedores. Hacedores. Jesús utilizó el mismo punto para concluir el Sermón del Monte. Él dijo que aquel que escucha la palabra sin aplicarla es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escucha la palabra de Dios y la hace, este es aquel que edificó su casa sobre la roca, la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida que llegan contra la casa. Entonces, ¿qué es lo que somos llamados a hacer? No nada más a cargar la Biblia, cualquiera la puede cargar. Usted amárresela a un perro y el perro la carga. De nada le sirve, pero la puede cargar. No es cargar la Biblia, no es nada más leerla, es traerla al corazón, aplicarla y vivirla, ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Eso es a donde Pablo nos está llevando. Debemos ser hacedores de la palabra. La virtud está no en el escuchar, sino en el aplicar, no en el oír, sino en el hacer. Dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Vean ese versículo. El versículo que es el versículo 13, porque se me hace como que el versículo 13, vean a ver si está ahí, o a lo mejor ya me brinqué. 13, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Porque no son los oidores de la ley. Estamos hablando no de la ley de Moisés. Estamos hablando de la ley espiritual. Estamos hablando de la ley de Cristo. Estamos hablando de la palabra de Dios. No son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, si vamos a ser justificados en base a la palabra de Dios, a la ley. Nos engañamos si creemos que porque escuchamos un sermón o leemos un pasaje bíblico ya hemos cumplido con el requisito mínimo. Las cosas espirituales no dependen de obras, de sacrificios, demandas ni de requisitos, sino de ser o no ser. O eres o no eres. Si tú eres, es porque vives la palabra. Vives la palabra. Si no eres, es porque nada más la oyes. No eres de la familia, eres amigo de la familia. Pero el que es de la familia, el que es hijo de Dios de la familia, es aquel que hace lo que la palabra, lo que el Padre nos está diciendo. Somos hacedores de la palabra y no nada más oidores. Sabiendo de que Pablo está hablando de la palabra de Dios, podemos sustituir la palabra ley.
Entonces, los que nada más oyen la palabra, pero no la viven, de nada les sirve. La justificación viene para aquellos que obedecen la palabra, que viven la palabra, que hacen la voluntad de Dios. Entonces llegamos a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué quiere Dios? Porque a veces pensamos que lo que quiere Dios es que venga a la iglesia. Y pensamos que porque ya oímos un sermón y salimos, ya cumplimos con el requisito. No es requisito. No es esto de que ustedes y yo estemos aquí, no es requisito. Nadie lo obligó. Levante la mano si alguien lo obligó a venir. Espero que nadie. No, es que a mí me trajeron a la fuerza. No, vinimos porque queremos. No es requisito. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere. No es que usted sea religioso. No es que usted se dé golpe de pecho. No es que usted sea celoso con sus tradiciones. Lo que Dios quiere es que usted se arrepienta de sus pecados. Es lo que Él quiere, arrepentidos para que tengáis vida. Porque el pecado es lo que nos separa y nos expulsa de la santidad de Dios. Lo que Dios quiere es que vivamos como perdonados. Lo que Dios quiere es que dependamos de su provisión y de su cuidado. Lo que Dios quiere es que le amemos y le sirvamos. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Lo que Dios quiere, mis hermanos. No es cumplir tradiciones, requisitos, ¿verdad? Darnos golpes de pecho, decir yo tengo que orar 1 hora porque de esa manera soy bueno. Usted ore el tiempo que el Señor le permita, ore, pídale al Señor y descanse en Él. Pero la vida cristiana no tiene requisitos, es la vida. Así como nosotros respiramos, estamos contentos, estamos viviendo, ¿verdad? La vida cristiana de igual manera, mis hermanos, es vivir la vida. ¿Cómo la vivimos? En la voluntad del Padre, en la voluntad del Padre. Quiero que vean conmigo en Mateo, pasaje muy conocido, que yo creo que este texto es de los más duros que nos da, ¿verdad? Que nos da en la cabeza. Mateo 7, 21 al 23, ya lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, pero el día de hoy es necesario que lo volvamos a citar. Mateo 7, 21 al 23, dice el 21, y aquí comienza, mis hermanos, comienza con una exclusión tremenda. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Pues ser hacedor de su palabra, ser hacedor, vivir la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí. Fíjense, dice nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta advertencia de Jesús aplica a las personas que hablan y dicen cosas acerca de Jesús, pero realmente no las dicen en serio. Exacto, no es que sean malas personas, simplemente dicen las palabras en una manera superficial. En realidad no les interesa. Hablan de Jesús, pero no les interesa Jesús. Su mente está en otro lugar, pero creen que hay valor en sus palabras vacías, que cumplen con algún tipo de obligación religiosa, sin corazón, sin alma y sin espíritu. Solo palabras vacías y pensamientos que se desvanecen. ¿Verdad?
tienen el vocabulario, tienen la apariencia, tienen el conocimiento, pero lo que no tienen es el corazón. El corazón. En realidad están muy lejos de Dios. Y aquí viene la exclusión tan definitiva. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos los que con la ley o sin la ley, oidor o hacedor, pero en tercer lugar, los oidores, que son nada más oidores, tienen un triple testimonio en su contra. Vamos a terminar con estos últimos versículos. Ahí en el versículo 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Fíjense lo que dice Pablo. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía Pablo. Los hombres primeramente tienen en su contra su propia naturaleza. La naturaleza misma del hombre, como una luz parpadeante de neón, le apunta directamente a Dios, a Cristo. Le apunta. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí y ven la cruz, verdad? No creen en Cristo, pero ven la cruz y de pronto la conciencia, ahí es una iglesia, mañana vengo. Nunca vienen, pero ahí está. Esa es la acusación de su naturaleza. Que saben que se predica el evangelio, que se enseña la palabra, que esta es una iglesia, y sienten cierta chispa por ahí, ¿verdad? Esa lucecita que de pronto le tintinea y, ay, es una iglesia. Aquí voy a traer a mi familia, pero nunca la trae. Los hombres tienen su propia naturaleza. El hombre puede no tener la ley escrita, pero puede ser ley por su naturaleza. Al igual que Abraham, que sin letra fue justificado. El problema es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Ese es el primero, su propia naturaleza. Segundo, su conciencia. Los hombres tienen su conciencia que les habla de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cuánta gente hace obras de caridad? Hay muchísima gente, mis hermanos, que hacen buenas obras de caridad y eso los hace sentir bonito. Esa es la conciencia, les hace sentir bonito. Hacen obras de caridad y se sienten útiles, se sienten bien. Si solo reconocieran al Dios de toda bondad como aquel que se dio por completo, alcanzarían la vida, pero nada más ven el sentimiento. Muchos se detienen y se quedan atorados en el sentimiento de bien hacer, pero no reconocen a Dios. Entonces la misma conciencia, tenemos su naturaleza, su conciencia les llama. En sus mismas obras se sienten bonito cuando hacen bien, pero no reconocen a Dios. En tercer lugar, los hombres tienen su razonamiento, su capacidad de razonar que puede aprobar o desaprobar, excusar o acusar. Aun cuando la naturaleza del hombre ha quedado corrompida por el pecado, no se puede escapar de su interior, que como motor viejo tira chispas para encenderlo. Todo esto le hace inexcusable porque las chispas de la luz tintineantes en su interior las apagan o las ignoran. Entonces, dentro de su mismo razonamiento, quedan sin excusa. El hombre, mis hermanos, no puede ser salvo sin Cristo. No puede ser salvo sin Cristo, porque no damos la medida. No podemos cumplir la ley. La ley escrita no podemos cumplir, mucho menos la ley de Cristo. La ley de Cristo la cumplimos en Cristo. Cuando se aplica la regla quedamos cortos. Quedamos cortos.
Mi hermano Joel me platicaba de uno de sus viajes que hizo a Walt Disney. Y eso era cuando sus niños estaban chiquitos. Y se nos dice que querían subirse a un juego mecánico, no sé cuál haya sido, un roller coaster, no sé, ¿verdad? Pero como estaban medianitos, ¿verdad? Todos pasaban por una regla y tenían que dar una medida, ¿verdad? De tamaño. Y pasó el primero, dio la medida, se metió, pasó el segundo, dio la medida, pasó el tercero, dio la medida. Cuando llegó el turno de mi sobrinito Eduardo, chiquito, pues él no dio la medida. Y me platica mi hermano, dice, lo que comenzó a hacer mi niño, dice, comenzó a pararse de puntitas. Y luego que vio que no daba la medida, traía una gorrita y se la levantó y le hizo así. Pero no dio la medida. Hasta que él lo levantó, entonces dio la medida. Nosotros no damos la medida, mis hermanos. El ser humano, por más que trate, no da la medida ante la regla de Dios. Porque la medida de Dios es la perfección. Es la perfección. Y solo en Cristo damos nosotros la medida cuando Él nos levanta. Entonces sí somos lo que Dios quiere que seamos. Porque vivimos en la perfección de Cristo, vivimos en la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es la que nos justifica. Ya no nos condena, nos justifica. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces nosotros damos la medida. Seremos juzgados en base a la ley espiritual, en base a la palabra de Dios, en base al logos, al Cristo de la palabra. Pero es bonito porque Él es el que nos levanta y en Él damos la medida. ¿Verdad? Por eso es de que somos justificados cuando venimos a través de Cristo. Porque solo así damos la medida. ¿No les da gusto por eso, mis hermanos? Esto es como para alabar a Dios y decirle gracias, Señor, que nos levantaste, ¿verdad? Nos levantaste y solo en ti hemos podido dar la medida, porque la medida es la perfección y solo en Cristo. ¿Alguna cosita que usted quieren agregar, hermanos, en lo que hemos dicho? ¿Alguna cosita, alguna? Sí, mi hermano. Ajá. Sí. Sí. Exacto. Uh-huh. Yeah. Sí. Exacto. Sí. Enoch, ya. Y él es el que fue transpuesto, ¿verdad? Fue recogido, ¿verdad? Y bueno, la historia de los patriarcas es hermosa, ¿verdad? Pero como ellos, ¿verdad? Sin la ley de Moisés, sin la letra, fueron justificados delante de Dios por su fe, por su creer a Dios, ¿verdad? ¿En dónde lo vieron? Pues lo vieron en el mundo que los rodeaba. Reconocieron que había un Dios creador de todas las cosas. Pero el ser humano en nuestro tiempo ignora a Dios, lo ignora, lo rechaza, cuando Él es la única esperanza que tenemos para vida. Hermanos, si no hay alguna otra cosita, vamos a orar, vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por nuestra hermana Belinda Rubio, que está cumpliendo años el día de hoy. Celos. Porque si me dice, hermanos, son 25, digo, ¡ah! Hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Y yo les invito para que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vénganse los miércoles, ¿verdad? Y vamos sacando todo eso que
que quedó para nosotros, para usted y para mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, gracias te damos, oh Padre, que tenemos tu palabra en un mundo, Señor, que es difícil porque por todas partes bombardea nuestro pensamiento con tantas ideas y tantas cosas, Señor, que nos distraen de ti, Señor Santo. Dios del cielo, en tus manos estamos y te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a la iglesia para seguir estudiando lo que fue escrito para nosotros, que no ignoremos lo que se quedó para nuestra vida. Pablo lo escribió para que no anduviéramos a tientas, a oscuras, sino que tuviéramos la luz de Cristo. Gracias te doy, Señor, por este pasaje que hemos tenido, Señor. Te pido que sea de bendición para mis hermanos. También así te damos gracias por nuestra hermana Belinda, Señor, por sus años de vida, por el tiempo que tenemos de conocerla, Señor. Te pedimos, oh Dios, que le sigas fortaleciendo, guiando, Señor, a ella, a su niña que también está para graduar, Padre, por el estudio que ella ha cursado, Padre. Te damos gracias por ellas, Señor. Te suplicamos que las cuides, las protejas. También así cada uno de los presentes, Señor, nuestra hermana Claudia que regresa, Padre, gracias te damos por ella. Cada uno de los que aquí estamos, Señor, Dios bendito, en el nombre de Jesús oramos esto. Amén, Señor Dios. Amén. Hermanos, que Dios me les bendiga y nos vemos este viernes, ¿verdad? Este viernes. Y el sábado me dijo la hermana Marta, nena, ¿verdad? Me dijo que va a haber pupusas para si alguien quiere que le llame a ella, ¿verdad? Para que haga su orden, su pedido. Pueden hacer de 100